Amigos de la TV, muy buenos días, tardes o noches, según sea la hora en que usted esté entrando a visitarnos aquí en holatv.com.mx. Bueno, hoy retomamos un programa que a mí me gusta muchísimo, después de una pequeña ausencia por ahí haciendo otras cosas, regresamos aquí a las cámaras de la TV y hoy tengo el gusto de platicar en Voces Libres con dos grandes personalidades. Tenemos primero a la maestra Susana Mesa, que también es catedrática de la UNIPAS, de la Universidad Internacional de La Paz, tiene una maestría en políticas públicas, y también nos acompaña, bueno, nuestro aguerrido amigo y excelente colaborador también, José Luis Pugalizarri, periodista de Hueso Colorado, que ya tiene un buen tiempo en este negocio y sobre todo que es un excelente analista político. Los dos son analistas políticos y hoy abrimos con un tema, bueno, que no ha dejado de causarnos comezón aquí en Baja California Sur. La antes tranquila ciudad de La Paz y el estado de Baja California Sur pues se ha convertido en un campo de tiro, por decirlo así, manejado de inicio aparentemente por grupos que se disputan el poder del narcotráfico aquí en Baja California Sur, y ha ocasionado ya un gran número pues de muertos, ¿no? Y pues la primera pregunta que me viene a la mente es, bueno, ¿quiénes son los malos en esta película que no nos gusta a todos, ¿no? El gobierno municipal, el gobierno federal, los ciudadanos. ¿Quién es el malo? Buenos días, muchísimas gracias, Salvador, por esta invitación. Estoy muy contenta, agradecida también de compartir opinión con nuestro amigo José Luis, hablando de un tema que nos golpea a toda la sociedad sudcaliforniana por ese antecedente que nos hemos convertido en uno de los estados con mayor incidencia delictiva. Debo decirles a todos los que nos están escuchando que aquí el malo, más que de malos o de buenos, hablamos de las víctimas, hablamos de una sociedad que está victimizada, que está lacerada, precisamente golpeada por esta ola delincuencial que a todos nos ha, de alguna forma, socializamos ya con esta ola de violencia que nada bueno nos está trayendo. Incluso es los propios delincuentes, son víctimas en su momento de una sociedad que no le ha sabido apostar a la prevención. Son tiempos realmente de reflexión y ojalá que esto tome su rumbo en el estado. Somos el quinto estado a nivel nacional que tiene un índice de delincuencia que nos está aplastando, ¿no? Claro. José Luis. Sí, mira, de ser uno de los estados más tranquilos por la propia dinámica y la propia actividad económica que se tiene aquí, estábamos un tanto alejados de la circunstancia que como país estaba viviendo desde varios años atrás, quizás una década, un poco más, cuando el crimen organizado empezó a tomar control sobre muchas situaciones que definen la vida y la paz social en este país. En Baja California Sur, escuchar de un ejecutado, hablar o escuchar, enterarnos de un decomiso de droga, de la detención de un alto capo de la mafia en México, eran como asuntos de telenovela, de película norteamericana, ¿no? El clásico pillo y el policía que lo atrapa, y era eso lo que generamos. Cuando empezamos a vivirlo en carne propia, los subcalifornianos, fue un tanto extraño. A la vuelta de un año y medio de esta serie de violencia que se dio en Baja California Sur, los subcalifornianos empezamos como a acostumbrarnos, en el sentido de que ya no nos asusta, ya no nos impresiona el hecho de ver un hecho de sangre, y creo que lo hablábamos en un programa que hicimos hace algunos meses en este mismo sentido. Eso es verdaderamente lamentable, el perder la dimensión de las cosas, el hacer como el que no pasa nada, el simular trabajo, el como sociedad hacernos de la vista gorda ante hechos que pueden significar delitos y que terminan afectándonos a todos como sociedad. Eso es lo verdaderamente lamentable. Esto es consecuencia también de una falta de un trabajo preventivo y a nivel general. Insistimos, como padres de familia, como jefes de familia, podemos hacer un esfuerzo en lo individual, pero eso tendremos que reflejarlo hacia el exterior, pero de manera colectiva, no de esfuerzos aislados.
entiendo que la autoridad se preocupa por brindarte seguridad, o sea, sería un asunto innegable. El asunto es la capacidad que tiene la autoridad para brindarles seguridad a la sociedad, y creo que ese es el trabajo pendiente, y hacia allá tienen que enfocarse las baterías. La disputa por la plaza, la disputa por los intereses económicos que genera la actividad delincuencial derivado del trasiego de drogas, de comercializar estos estupefacientes, es una situación que se debe atender, y se debe atender con resultados, porque sí los hay, sí se está haciendo un trabajo, pero hasta qué punto, eso es lo que no sabemos. Sí, la cuestión de seguridad, la cuestión de prevención son cuestiones estratégicas, pero también son cuestiones, y deben de ser cuestiones medibles, y sobre todo traducir todos esos hechos y todas esas acciones en beneficio de la seguridad de los subcalifornianos, en que el ciudadano común lo sienta, y se sienta hasta cierto punto seguro, si cabe decir el término, en cualquier actividad, independientemente de la que ésta sea. Somos una sociedad permisiva, porque el narcotráfico y el consumo, y dando como resultados esta guerra sin cuartel, no fue de gratis, o sea, no nació nomás por generación espontánea, ¿no? Somos una sociedad permisiva. Fíjese, hay un politólogo, investigador y un orador que trascendió en España. Hablo de Juan Javita. En este caso, él hablaba de que no duelen los ruidos de las máquinas, de los tanques de guerra, sino que duelen más los silencios de su pueblo. Y en ese sentido quiero parafrasear a ese hombre que trascendió y creció en un proceso en España de grandes crisis del poder. Aquí en México, y hablando también de lo que comentaba José Luis Puga, también debemos hablar en términos de la efectividad de las políticas públicas que esté implementando el gobierno, tanto federal como estatal y lo local, porque esto es un problema sistémico que debe ser atendido de una forma interinstitucional. Esta palabra no de moda, sino de trazar un gran consenso colectivo de la clase gubernamental, pero también que arme en la gente, que arme en nuestra sociedad ese despertar que es muy necesario, porque bien lo apuntaba José Luis. Ciertamente estamos silenciados, adormecidos. No veo las organizaciones no gubernamentales, no veo a los partidos políticos que lamen ahora sí que el por qué, esa exigencia, qué está sucediendo en nuestro estado, por qué nos hemos convertido en uno de los primeros lugares de incidencia delictiva. Y no que se vea como una bandera política, claro. Tiene que verse como un problema de una sociedad que social, ¿no? Así es, que no ha sabido atender este problema. Ciertamente tenemos que ir a fondo. Hace unos días se escuchaba las noticias, veíamos cómo en el municipio de Los Cabos llegaban 150 de la gendarmería para capacitar y precisamente aterrizar lo que es una capacitación para la prevención, que nuestros policías, tanto locales, en ese apoyo interinstitucional de coordinación, podamos ir apostándole a la prevención. Sin embargo, aquí lo que hay que ser muy conscientes es la efectividad. Ya lo apuntaba José Luis, hay que lo medible de los resultados. Un dato interesante también que hemos estado viendo es el punto de que son los lugares turísticos los que a nivel nacional son las ciudades turísticas reconocidas a nivel internacional las que están siendo golpeadas por esta ola delincuencial, y que debe ser un foco rojo para el gobierno estatal porque está golpeando la economía de las familias. Definitivamente sí. ¿José Luis? Sí, es un tema que tiene que ver con el interés particular del crimen organizado de tener control total sobre las plazas o los sitios que representan para ellos un mejor negocio. Hablar de Acapulco, hablar de Cancún, hablar de Vallarta, hablar de Mazatlán y ahora Los Cabos y La Paz, pues son
tiene sentido desde el punto de vista del interés económico, y también habla pues de lo que en materia turística vemos, ¿no?, en cuanto a números de visitantes y los indicadores y la calidad del servicio, pero también habla de ese submundo, de eso que hay detrás y que la gente no ve, pero que siente, sobre todo cuando se registran hechos de violencia como los que estamos viendo recientemente en la discoteca en Playa del Carmen, lo que se ha vivido en Acapulco, en el estado de Guerrero en lo general, pero en Acapulco por estar hablando de destinos turísticos. Claro. Entonces habla también de ese trabajo de inteligencia, de ese trabajo operativo, de ese trabajo que se supone tienen que hacer las autoridades y que no se realiza, porque obviamente asuntos como la pedofilia, asuntos como las drogas, asuntos como la prostitución en sí, son asuntos que todo mundo sabemos que existen en los polos de desarrollo turístico. Y el hecho de que se presenten estos actos de violencia es porque ese cáncer y esa situación se ha dejado crecer, y esa es la indolencia que lastima a la gente. El hecho de que haya ajuste de cuentas, de que haya son asuntos entre ellos, ¿sí? Pero es también un segmento de la sociedad que se dedica a esas actividades ilícitas que terminan afectándonos a todos, porque no es un asunto de si sufriste una pérdida de un familiar o de un conocido, de un amigo o algo, no, son los asuntos económicos de todos. Imaginemos una ola de violencia que termina a afectar con la actividad que nos genera en Baja California Sur el 80% del Producto Interno Bruto, ¿no? Afectar de esa manera o bajo esta situación de crimen asuntos de interés económicos, ahí es donde a todos nos involucra, empresarios, periodistas, maestros, sí, profesionistas, a todo el mundo, a todos quienes integramos esta sociedad subcaliforniana, y eso es lo verdaderamente lamentable. Y si el asunto de afectar los intereses económicos de todos no mueve a los gobiernos, no mueve a las policías, no mueve, sinceramente estamos en graves problemas. Bueno, la pregunta obvia es, ¿qué hacer? Tenemos un gobierno del Estado que crea un concepto que de inicio es interesante, vivir en paz, o la paz que queremos, como dice el alcalde también. Y bueno, se han ido al rescate de los espacios públicos, que también eran criadero de malvivientes, los parques, ¿no?, que estaban abandonados, y bueno, se está haciendo un gran esfuerzo al respecto. Pero la pregunta que me viene a la mente es, ¿la gente participa? Porque luego les ponemos la casa muy bonita y nadie va, ¿no? Se está integrando la comunidad, la sociedad realmente en esos eventos, buscando precisamente pues recuperar esa paz que queremos. Quiero agregar un ingrediente más al tema de la seguridad, porque va muy ligado a ese proceso de legitimación al actuar de los gobiernos. La gente, la sociedad en general, ciertamente ve, observa a nivel nacional y a nivel local, porque es una cuestión generalizada, una decadencia en nuestra clase política y por ende, como son el semillero de nuestra clase gobernante, por ende a la legitimidad, afecta la legitimidad de nuestros gobiernos nacional y local. Y esto va muy ligado porque evidentemente el gobierno, en su ejercicio de la función pública, en su potestad, en esa atribución de garantizar esa paz social, es donde viene el conflicto y el choque entre ese encuentro de congruencia, de la aceptación a las políticas públicas que implementen los gobiernos. Por ello, ¿qué hacer? En primera instancia, desde mi punto de vista, ciertamente nadie tiene una varita mágica para decir, claro, no la hay, pero bajo esa perspectiva personal que les comento y ese análisis de que no hay una aceptación en nuestros gobiernos, estamos como sociedad también debilitando el actuar de nuestros propios gobiernos. Por ello, cuando vemos que se implementa la política pública Vivir en Paz, la gente ve con poca aceptación, o pudiera ser que ve con recelo, exactamente, escepticismo, si es o no una política que va a ser realmente efectiva. Por ello, también a la par de implementar políticas públicas que vayan en búsqueda, de esa paz social, de la seguridad, también se debe atender las
temas fundamentales como la rendición de cuentas, la transparencia, mandar mensajes a la ciudadanía que somos un gobierno que se preocupa por las finanzas, un gobierno ligado a la austeridad. Ya hace, con el tema del gasolinazo, como fue los una... diputados que se bajaron los sueldos Los magistrados, que ahora los diputados locales pues están dándole vuelta a la página en el sentido de que viene... Austeridad para todos menos para mí. 2 años nada más le están dando a los magistrados para su retiro del haber. Entonces son temas, es un todo, es un todo, y que golpea y que finalmente el ciudadano común pues ya está incrédulo. Ya no se la cree, ¿no? Ya no se la cree. Entonces tenemos que ver resultados inmediatamente, a la par de que se emprendan políticas de aceptación. Vaya, tenemos que no caer en populismos, ciertamente, pero sí dar mensajes certeros a la gente de que estamos con el pueblo, ¿no? Con la gente. Claro. Sí, mira, definitivamente el trabajo por hacer es titánico. ¿Qué hacer? Obviamente es darle certezas a la ciudadanía de muchas maneras. En el estricto sentido de la responsabilidad de hacer gobierno está el compromiso que se debe cristalizar de generarle a la ciudadanía certezas. La certeza se la vas a dar, como comenta Azucena, mientras le des resultados. Si no hay resultados en ninguna acción política que tú emprendas, difícilmente la sociedad te va a respaldar. El tema de la prevención es un asunto de compromiso compartido, es un asunto de yo planteo la estrategia, la podemos modificar en la marcha, pero necesito que tú como sociedad la enriquezcas. En primer lugar, participando de ellas, y en segundo, aportando tus conocimientos que desde la perspectiva y la propia idiosincrasia de tu barrio, de tu colonia, de tu comunidad, puedas aportarle. Porque yo no veo, por ejemplo, si vas a implementar actividades deportivas y vas a un pueblo de la Pacífico Norte queriendo implementar el fútbol americano. Sí, no funciona. O sea, tienes que incentivarlo con béisbol, ser muy y ser incluyentes en la actividad de la prevención. La sociedad a veces tiene ganas de participar, pero existe también todavía la exigencia aquella de que nomás me vienes a visitar, ¿sí? Cuando me necesitas, pero cuando yo intento ser participativo de una acción social en bien de mi comunidad, pues ocupo balones para organizar un torneo de fútbol y nunca está el respaldo del gobierno. Claro. O de la sociedad civil organizada, o de quienes estén interesados en la práctica del deporte. Entonces, es un asunto integral y es un asunto de mucha responsabilidad el implementar un programa social de prevención como Vivir en Paz. Y es bien interesante, pero lo más interesante será ver esos espacios públicos rescatados con equipos deportivos de jóvenes participando, con señoras, sí, con las madres de familia, con los padres de familia, con el resto de la sociedad, siendo participativos de esa actividad que le dan salud y te permiten alejarte un poco de los problemas sin ignorarlos, O sea, simplemente tener una alternativa para la participación y eso. Yo entiendo que el planteamiento del gobierno del estado, de los ayuntamientos con este programa de Vivir en Paz va encaminado a ellos plantear la solución que desde su perspectiva tienen, claro. Pero la sociedad, insisto, tiene deseos de participar, o hay sectores de la sociedad con interés muy particular en participar y que deben de ser respaldados, porque ahí es donde está la base del éxito de esos programas de prevención. Entiendo que sí, el esfuerzo, como lo decíamos al principio, es parte desde el propio hogar de uno, la prevención, todo esto, pero si como gobierno te plantea una alternativa y tú como sociedad quieres participar y no tienes el respaldo necesario, pues difícilmente se va a caminar. Es un todo, como decía Susana, pero sí un todo así literal o muy puntual de la participación activa de toda la sociedad, incluido el gobierno, insisto, aunque a veces es el propio gobierno, el propio sistema el que impide la propia participación de la sociedad y que a veces la sociedad tiene mejores soluciones que los gobiernos, claro. desde el punto de vista de accionar un mecanismo de actividad. Algo que me preocupa, yo soy californiano, bien, como saben ustedes, bien paseño, y bueno, ahora estamos todos, vivimos metidos en las redes sociales, ¿no? El Face es parte de nuestra vida diaria,
y el Twitter. Y leo y los Twitter, Los ¿no? Que todavía no tuitazos. pega tanto el tuitazo, pero bueno, ahí va, ¿no? Tuitazo. Sin embargo, por ejemplo, Facebook es el medio más usado aquí. Somos de los estados que más internet tiene a nivel nacional, en proporción. Algo que me preocupa, veo quejas y lamentos permanentemente, ¿no? De todos nos quejamos, pero cuando convocan una marcha para el gasolinazo, la gente no va. Y todos los días nos quejamos, pues. Y igual pasa con la violencia, pues. Yo no he visto una marcha, no sé, somos 500,000 habitantes en la ciudad de La Paz y yo creo que no van ni 100, ¿no? Pero también ese asunto de la ausencia de ciudadanos sin etiquetas Claro. en ese tipo de Sí, actividades claro, tiene mucho que ver con la contaminación política de esos mismos eventos. Yo sé de gente, ¿no? Que participa como de corazón, y no sé si quepa el término, sino como de buena gana, de buena manera, intentando hacer patente su inconformidad sobre X situación, gasolinazo, seguridad, Sí, cualquier tema matrimonio social igualitario, lo que sea, ¿no? La paz se está convirtiendo ahora ya en un... Yo ahí difiero. Sí. En el tema de la participación de los partidos políticos es altamente válido y urgente que sí se inmiscuyan, que sí participen, que sí pero hacen la voz. buscando Sí, un bienestar pero- social, pero no la- un Sin bienestar caer en partidista, ¿no? sin Pero caer en la- los oportunismos, vaya. Claro, sí es. Pero hay que ser oportunos cuando se trata de problemática que realmente están pegándole a la gente. Por supuesto, ¿no? El problema aquí que nos atañe a todos es que los partidos políticos no tienen una agenda realmente ciudadana, no tienen precisamente porque, como lo bien apuntabas, se esperan a la agenda electoral previo a las elecciones, al calendario electoral, para emprender todas las iniciativas. Para activarse, pues. Y entonces sí, sale el discurso redentor, el discurso de las soluciones a todos los males, pero sí deben ser los partidos, precisamente es la crítica que los partidos políticos no han sabido canalizar los problemas sociales, por eso es que han perdido esa aceptación y ese respaldo de la gente. Aquí el tema también que anunciabas, Salvador, es que la gente efectivamente estamos desahogándonos en las redes sociales porque es una válvula de escape muy benéfica para el gobierno, porque si no fuera así, no sabríamos, entonces sí realmente habría una afrenta más radical, ¿no?, frente a las actitudes de ineficacia en los gobiernos. El detalle es que vemos una sociedad y lo podríamos llamar como una resistencia pasiva, es decir, nos resistimos, nos quejamos, decimos esto está mal, no nos gusta cómo está llevando tal presidente o tal diputado, cómo está actuando, este discurso no lo implementó bien. El punto aquí es que no hay una comunión de la sociedad con los partidos políticos, precisamente porque los partidos políticos únicamente están enfocados en la próxima elección y no nada más de los partidos, más que nada son los agentes, los políticos. Sí, las personas que están... Estoy segura que ahorita todos los diputados, todos los presidentes municipales están pensando en la próxima elección y es ahí el problema, que si no hay un ejercicio real del gobierno y nada más están pensando en qué van a hacer, cómo van a hacer su propia candidatura, pues todo se vuelve clientelar. Claro. En torno a sus funciones, vaya. Yo hablaba sí, coincido plenamente con el tema político en cuanto a la manifestación y la inconformidad. Los partidos políticos han dejado de abanderar esa causa social, ese sentimiento de la ciudadanía. Por eso yo decía, y a lo mejor se malentendió o se malinterpretó, el tema de las manifestaciones como tal. Poniéndonos en contexto y suponiendo, yo soy un ciudadano normal, sin partido, sin participación activa en alguna actividad, simplemente soy una persona que hago mi trabajo, punto, participo, sí, y me inconformo también. Okay. Pero en el momento de que 100, 200, 300 ciudadanos piensan igual que yo y nos organizamos para hacer una marcha, y que de repente lleguemos y esté el dirigente de un partido político y todo su círculo
¿no? O de todos los demás, o de todos los partidos políticos, no señalando uno en lo particular, te desanima, te desalienta, porque es un asunto que pierde legitimidad, y ese es el fondo del tema. O sea, si como sociedad tenemos la capacidad de organizarnos, y organizarnos llega alguien a quererlo capitalizar, ¿no? ¿Sí? Y el que tú llegas y tú llevas tus pancartas, ¿no? No, cuando llegan los políticos. Te dan la suya. No. Llegan con su templete y sus bocinas y sus mantas. Entonces tú, oye, nos están usando. Oye, esto no es, y eso es lo que tanto desanima, porque inconformes hay muchos, sobre muchos temas y sobre muchas situaciones en este estado y en este país, pero el tema es cuando llegan a tu escenario a pretender capitalizarlo políticamente, cuando desde la perspectiva y del ciudadano es que deben los partidos tener esa iniciativa y estar ahí puntuales a señalar, a criticar, pero los partidos juegan a eso, pero desde su zona de confort, sin arriesgar. ¿Por qué? Por el costo político, por el desgaste, por la situación que están, por las propias negociaciones de los grupos de poder. Entonces, ese tipo de situaciones terminan la participación de los políticos dentro de un movimiento social genuino, ¿sí? Terminan afectando el resultado. Es decir, tú como ciudadano vas y haces una manifestación bloqueando un acceso, y de repente te respalda alguien, ¿sí? Que criticó mucho que cuando fue gobierno se hiciera ese tipo de acciones, y es tu pues congruencia en tu actuar, sí, o sea, finalmente, pero si es un asunto genuino, un asunto ciudadano, sin mezcla de resentimiento social y participación política, son atendidos y son llevados a mesas de diálogo, y los atienden y les dan trámite de manera institucional o interinstitucional, como hablábamos acá. Entonces, esas son las cosas que deslegitiman, ¿sí? O le dan validez a un movimiento social o a una manifestación, por simple y sencilla que pudiera ser. O sea. Ok, antes de irnos a nuestras casitas y tal, por terminar este programa, me gustaría poner en la mesa dos cosas. Primero, un recuento rápido, ¿no? Bueno, tenemos un gobierno que está haciendo un esfuerzo, ¿qué tan grande? Bueno, el tiempo lo dirá, que efectivamente sí hay acciones contundentes, se han atrapado a los malosos y se mandan a la cárcel, y, bueno, pero siguen proliferando, ¿no? Sí. Tenemos una sociedad apática por 1000 razones, como ya lo comentamos aquí, falta de credibilidad, partidos políticos que no están haciendo su chamba, porque un partido político busca siempre buscar un ideal, no tiene un ideal, y el ideal pues, no se aplica en los hechos que vemos. Tenemos a un gobierno en general, federal, estatal y municipal, aparentemente abandonado, ¿no? O sea, pues yo hago lo que tengo que hacer, pero nadie me pela y nadie me ayuda, pues hago lo que puedo, ¿no? Entonces, la pregunta final sería más con miras a una propuesta, ¿no? Porque este programa, la idea es esto, o sea, pienso esto, me gusta, no me gusta, y propongo esto. ¿Cuál sería tu propuesta para cerrar este capítulo? Bueno, finalmente el tema aquí que nos apalea a la sociedad, las balas de plomo que están ya en la conciencia de cada sudcaliforniano por el tema de la violencia, es realmente un tema que nos inmiscuye sistémico ya, porque invade en cada una de las instancias, y por ello debe ser atendido con esa misma severidad. Veíamos, por ejemplo, a nivel internacional, cómo responde el gobierno mexicano ante esa crisis diplomática, un frente común, porque estamos ante una crisis. Sí. Ahora, yo lo traslado, vaya, al tema local, igual nacional. ¿Por qué no hacer también un frente, un consejo consultivo amplio que realmente atienda esas representaciones sociales, tanto de diferentes gremios, colegios de profesionistas, las sociedades de padres de familia, para hacer frente a la inseguridad, para hacer frente, escuchar, porque algo muy importante que estoy viendo en esta crisis de los gobiernos, en su falta de legitimidad, en su falta de aceptación, es que el gobierno tiene que aprender a comunicarse con el ciudadano, porque si no hay esa comunión de hablarle en el lenguaje común al ciudadano,
nos vamos a ir distanciando más. Tenemos que aterrizar, establecer un frente amplio, un consenso donde se representen todos los estratos sociales y desde esa base poder implementar políticas públicas para poder hacer frente a este tema de la seguridad, que no debe ser un tema menor. Somos ya el segundo estado. En 2 años hemos crecido 7 veces el índice de criminalidad, esto a través del semáforo de delincuencia. Sí, mira, la situación, lo comentaba con anterioridad, es escuchar y atender a la ciudadanía. Eso es importante, en cualquier aspecto. Coincido plenamente con la necesidad de crear un consejo permanente, además, ¿no? Sí, con reuniones con periodicidad que permitan ir atendiendo y evaluando lo que se está haciendo o dejando de hacer, para efecto de generar una integración entre la política pública en materia de prevención y seguridad y lo que la gente demanda, plantea o lleva a solución hacia ese cuerpo colegiado de gente que se sobreentiende, son con un criterio que permitiría generar o enriquecer las políticas públicas que se tengan en ese sentido. Lo fundamental aquí es participar de cualquier manera, así sea lo más insignificante, que a final de cuentas termina trascendiendo también, igual que una decisión colegiada. Tu participación activa como padre de familia, como integrante de una colonia, como miembro de una comunidad y como habitante de un estado, ¿no? Entonces, ese trabajo que se realiza de manera preventiva tiene que ser verdaderamente integral y respaldando en todo momento la iniciativa ciudadana de participación. Finalmente decía alguien, si le va bien al gobierno, nos va bien a todos. Y en ese estricto, desde esa perspectiva, yo pienso, y son una de mis bases, es decir, que si como empresario, como periodista, como profesionista, colaboras, participas, das un extra desde el punto de vista ciudadano, tendremos una sociedad mejor y más organizada, y lo que necesitamos es organizarnos y quien nos organice, quien tenga la visión de organizarnos como sociedad y hacernos participativos de esas políticas en base a resultados, en base a transparencia, en base a atención a temas que tienen que ver con corrupción, en base a una acción policíaca efectiva, de no simulación y de atención prioritaria a los temas que se plantearían en una especie de consejo que generaría una integración también social de toda Baja California Sur. Entonces, insisto, debemos participar, debemos ser activos, debemos aportarle desde nuestro propio ámbito de competencia a esa paz social que Baja California Sur necesita, y que entiendo por la misma idiosincrasia de los que aún somos mayoría, los subcalifornianos bien nacidos, como lo digo yo, gente de bien, que nos dedicamos a hacer cosas positivas o propositivas en Baja California Sur. A esa gente es a la que hay que tomarle opinión y hay que atenderla, insisto, porque es el sentir y es lo que realmente se necesita para poder revertir todos sus indicadores. Es lamentable que Baja California Sur, estando en los últimos lugares, creo, si no en el último, sí en el 29, 30 en cuanto a materia de seguridad, y que estemos el quinto y creciendo, que eso es lo más lamentable para el gobierno federal, para los asuntos económicos del estado, ¿sí? Para la vida productiva del estado. También es importante que esos temas sean atendidos, y es desde ahí, desde esos aspectos también, de donde se tiene que pugnar porque se atienda y se resuelvan los problemas de Baja California Sur en materia de seguridad y inseguridad, y en cualquiera que sea el caso, porque termina afectándonos finalmente a todos. Bueno, amigos, pues ya escucharon ustedes a dos expertos, ¿no? La maestra Susana Mesa, politóloga, nuestro compañero y colaborador y periodista José Luis Puga Lizardi. Dos puntos de vista, dos visiones que a fin de cuentas coinciden en que la solución pues, somos todos, como decía aquel viejo eslogan de un partido político hace muchos años, y que las cosas no se van a resolver por obra y arte y gracia del Espíritu Santo, ¿no? Hay que meterle ganas, hay que accionar. La última palabra definitivamente la tiene usted. Voces Libres lo que hace es tomar un tema, tratando de buscar un análisis más allá de lo inmediato, y que usted tenga más elementos para poder tomar decisiones, ¿no? La invitación es a que nos siga viendo,
comente y nos aporte sus puntos de vista, que son muy importantes para poder seguir adelante con nuestra labor, que aparte me encanta, ¿no? Hacer televisión para llevarles a ustedes temas diferentes. Para Hola TV, Salvador Castro.